El siglo I a.C. fue la centuria clave para la definición de la potencia más colosal y luminosa del mundo antiguo. En ese periodo trascendental surgieron nombres de imperecedero recuerdo: Julio César, Marco Antonio, Octavio Augusto y, por supuesto, Pompeyo. Julio César y Pompeyo fueron amigos fraternales, amigos íntimos, casi hermanos. Y de ese modo surgió lo inevitable, y es que se entroncaran las dos familias. Y ahí estaba Julia, la hija predilecta de Julio César, una hermosa joven romana, que cumplía con todos los preceptos establecidos para la buena sociedad de aquel tiempo. Y Pompeyo se casó con Julia. Pero algo pasó en ese matrimonio. La unión no terminó de fructificar, no se enraizaron como se esperaba, y Julio César llegó a preocuparse. Julio César es el gran arquitecto del Imperio Romano, aunque no llegó a ver consumada su obra. Nacido hacia el año 100 a.C., la familia de Julio César se consideraba descendiente directa de la mismísima diosa Venus. Y César llevó siempre a gala este hecho. Se llegó a pensar, se creía elegido por los dioses. Y de alguna manera cumplió con esa expectativa, porque tras su muerte fue elevado a la categoría de deidad. Julio César se convirtió en dios de los romanos. Ese homenaje final en una plaza pública de Roma, con Marco Antonio, su lugarteniente, prendiendo fuego en una pira inmensa generada por la población civil romana. A esa pira funeraria pues fueron a parar muebles, joyas, ropajes. Marco Antonio prendió fuego y ese humo provocado por el cuerpo yermo de Julio César se elevó a los cielos en categoría de dios. Los legionarios de su favorita legión, la 10ª, custodiaron ese momento final. Esos legionarios que auparon a César a lo más alto. Ese César de incipiente alopecia era calvo, y curiosamente César significa cabellera. Paradójico, ¿verdad? Un hombre calvo, sin un pelo de tonto, que llegara a lo más alto llamándose cabellera. De la palabra César derivaron algunas otras que significaron a grandes mandatarios de Europa. Por ejemplo, zar es la traducción ortodoxa de César. La gran obra, el gran capítulo histórico protagonizado por Julio César fue sin duda la campaña de las Galias. En 8 años, 3 millones de galos fueron sometidos por el tremendo romano. 3 millones, de los que 1 millón murió en combate. Otro 1 millón fue sometido, doblegado, y el otro 1 millón esclavizado y en su mayor parte enviado a Roma para servir como mano de obra barata. Entre el año 58 y el 52-51, las legiones romanas se pasearon por las Galias. Y el gran artífice, el gran protagonista de aquel evento fue Julio César, que, inteligente como pocos, dejó reflejado el acontecimiento bélico en sus impresionantes crónicas de las Galias. Todo un documento periodístico. Julio César se encargaba personalmente de enviar aquellos documentos, aquellos legados a Roma, y allí se disfrutaba muchísimo, claro, con las grandes hazañas de Julio César. Surgió el primer triunvirato. El triunvirato es la unión de 3 notables de gran peso específico en la sociedad para dirigir los designios de la República. Y ese primer triunvirato estaba conformado por propio Julio César, por Craso, el hombre más rico de la República, y Pompeyo, el mejor general. Pompeyo tenía mucha impronta en Hispania. Allí tenía cantonadas 7 legiones. Hubo numerosos encuentros entre los triunviros, pero como os digo, algo terminó por enrarecer el ambiente.
En el año 54 a.C., Julia, la hija predilecta y preciosa de Julio César, moría en extrañas circunstancias. Una muerte misteriosa. Nunca sabremos si fue la enfermedad o el veneno, pero Julia falleció y Julio César generó muchas dudas sobre esa muerte. No llegó a implicar, no llegó a acusar públicamente a Pompeyo, pero lo cierto es que la amistad inquebrantable de estos dos notables de Roma se empezó a truncar. Estos dos amigos íntimos, otrora amigos íntimos, comenzaron a distanciarse. Y sin duda, la clave fue la muerte de Julia. Julio César nunca llegó a perdonar a Pompeyo, pues que no estuviese pendiente de su mujer, que no la cuidase o que directamente participase en la muerte. Nunca lo sabremos, pero desde ese año 54, estos dos amigos se juraron odio eterno. El triunvirato se estaba deshaciendo por momentos. En el año 53, Craso, al que le había correspondido en suerte todos los territorios orientales, murió en el desastre de Carré. Una enorme batalla frente a los partos, los irreductibles partos, los persas, los iraquíes de hoy en día. Pues en Carré murieron 30.000 legionarios, aplastados por el poder de los partos. Y el propio Craso murió entre sus hombres, entre sus tropas. Y eso ya terminó por disgregar el triunvirato. El enfrentamiento entre Pompeyo y Julio César fue abierto. Año 49 a.C. En la primera semana de ese año, Julio César se encuentra al frente de la 13ª Legión y se encuentran establecidos ante el río Rubicón, un pequeño lecho fluvial que servía como frontera natural para Italia, para la península italiana. Julio César tiene que regresar